Muy buenos días para todos, pues un privilegio estar acá. Muchas gracias pues por la invitación a compartir este espacio. Yo tengo una presentación bastante ambiciosa. Yo les voy a hablar desde el origen de la Tierra, hace 4.600 millones de años, hasta la crisis del sistema de salud que vivimos hoy, no con el ánimo de desenfocarlos, sino precisamente con el ánimo de mostrar todo lo que hemos avanzado como especie, digamos, en los últimos momentos, y pensar que inclusive es una vergüenza no ser capaz de resolver los retos que nos propone el sistema de salud. Y ese es el ánimo pues con que quiero dirigirme a ustedes. Un saludo pues a Mauricio Toro Bridge, que fue presidente de Su Salud durante 10 años y que muchos de los logros que seguramente mostraré aquí vienen por lo menos de su implantación de la filosofía y de la forma de considerarnos actores activos del sistema de salud. Entonces empiezo pues, de hecho cada cosa aquí tiene sentido. Unidos por los trabajadores y sus familias, la salud en Colombia, ¿dónde estamos parados? ¿Yo voy pasando de aquí o cómo funciona esto? Sí. Y quise empezar por mostrarles qué está pasando en Bután. Como bien saben, Bután pues hace ya tal vez unas 3 décadas viene hablando de felicidad nacional bruta, con 9 componentes importantes, 9 componentes donde está bienestar psicológico, diversidad, resiliencia ecológica, educación, diversidad y resiliencia cultural, vitalidad de la comunidad, uso del tiempo, buen gobierno, condiciones de vida y finalmente salud, como uno de los 9 componentes importantes para poder contribuir a la felicidad nacional bruta. Entonces la salud viene siendo un tema fundamental, un tema importante para las cajas de compensación que realmente, como dice acá, están unidos para los trabajadores y sus familias, para el bienestar de ellos. Y es un elemento que no se puede desprender, digamos, de su hacer todos los días. Entonces, hoy estamos viviendo tiempos muy interesantes, realmente bastante interesantes, y eso es con lo que me refería al principio. Esto hace parte de una trilogía, de una antigua maldición china, que inclusive tiene otros 2 componentes, que dicen que tú seas objeto de atención de quienes sustentan la autoridad, y la segunda parte de esa trilogía que dice que los dioses te concedan todo lo que pediste. Entonces, ¿por qué vivimos tiempos especiales? Y aquí es donde les decía que me voy a remontar un poquito, pero muy brevemente. Hace 70.000 años pues, sucedió la revolución cognitiva que sacó al Homo sapiens, que tiene 300.000 años, digamos, de ese estadio en que era un animal más en la naturaleza. Hace 12.000 años la agricultura, hace 5.500 la rueda. Y ya, digamos, muy reciente, que nos parece muy lejano, pero es bastante reciente, la imprenta, que cambió la forma como diseminamos el conocimiento. Y miren estos otros avances que realmente son, pues son unos muchachitos, son absolutamente nuevos. El avión en 1903, el chip en 1959, el internet en 1985 y las redes sociales en el 2007. Entonces miren lo vertiginoso que son los cambios, lo rápidos que son, pero eso también implica las oportunidades que tenemos y cómo nosotros tenemos que utilizar esas oportunidades para no dejarnos abrumar por los problemas, sino al contrario, entender que son oportunidades que cada vez se potencian unas con otras. Y nos cambia además cuando aparecen estos conceptos, los microbios, entendiendo que ya la gente no se muere porque los dioses le mandaron una maldición, sino porque tuvo una infección, o la relatividad, o el ADN, o la penicilina, el átomo y la teoría heliocéntrica hace mucho más años. Esto nos lleva pues a que tenemos un cambio en el estado de conciencia, y ese cambio en el estado de conciencia tiene necesariamente que acarrear unas responsabilidades adicionales. Cuando miramos el mundo distinto, tenemos que ser capaces de actuar distinto, y esa es la invitación hoy. Yo sé que hay muchas cajas de compensación en problemas importantes con el tema de la salud, pero precisamente los líderes de las organizaciones tenemos la responsabilidad de ampliar los márgenes de discusión, de ser capaz de mirar más allá de los problemas que todo el mundo está mirando. Para terminar, digamos, este episodio, si la Tierra durara, digamos, los 4.600 millones de años se equipararan a un día de 24 horas, el Homo sapiens ha aparecido sobre la Tierra en el último segundo, es decir, a las 11 de la noche y 59 segundos. Así de pequeños somos, pero así de rápido hemos evolucionado. Entonces, miren los últimos 200 años que ha pasado, por ejemplo, con la pobreza extrema, con la educación básica, con el alfabetismo, con la democracia, con la vacunación y con la mortalidad infantil. Realmente son cambios sorprendentes. Miren qué ha pasado con la mortalidad, que es la línea que vemos arriba en rojo, pero miren qué ha pasado con los costos, que es la línea que vemos en azul. Miren qué ha pasado desde 1950 más o menos,
y cómo esos costos tienen una pendiente que nos hace pensar que quizás no podamos seguir manteniendo en el tiempo. Y eso es muy importante. Últimos 200 años, mortalidad versus costos hospitalarios. Entonces, como digamos piedra angular de esta presentación, está esta frase: nuestra más grande responsabilidad es ser buenos ancestros. Y esta es una frase de Jonas Salk, que fue el médico que lideró el equipo de 20.000 personas que descubrió la vacuna contra la polio, y que cuando a él le preguntan en 1955 en una entrevista televisada, ¿usted es el dueño de la patente?, él dice: el sol no se puede patentar, esta vacuna es de la humanidad. Y realmente él renunció más o menos a $7 billones en plata de hoy por no ser el dueño de la vacuna. Pero ¿cuántos niños serían paralíticos si él hubiera insistido en que él era el dueño de la patente? Entonces, la pregunta inclusive de esa piedra angular es: ¿por qué y para qué estamos acá? ¿Por qué y para qué están las cajas? ¿Por qué y para qué está EPS Sura? ¿Por qué y para qué está el sistema de salud? Y realmente tiene que estar para conectarlo con el concepto inicial, con la felicidad y con el bienestar. Y ese es el viaje que les quiero contar. Entonces, todo depende de la historia que nos contemos. Y yo creo que nos hemos contado la historia equivocada en el sistema de salud durante 20 años. Y el mundo hoy se está contando la historia equivocada en los sistemas de salud. Y miren esta imagen: una casa yendo arriba abajo. Imagínense una casa yendo arriba abajo. Y les propongo esta, pues esta inclusive es muy fácil verla con lo que pasa con Irma y con todos estos desastres naturales del cambio climático. Pero hay otra casa yendo arriba abajo, que es esta, que es una casa de Airbnb, que es una casa que tiene 2 habitaciones, un baño, dormitorio, champú, elementos básicos y desayuno, y que uno la puede alquilar para dormir en ella, subiendo y bajando por el río Támesis, que tiene casa para el perro y tiene un árbol de cerezas. ¿Cómo lograr nosotros en este entorno tan complejo ser esta casa y no la otra casa? Porque indudablemente, por todo lo que les estaba diciendo, por los costos de los sistemas de salud, por la rapidez en que cambia todo, es un entorno complejo, pero podemos navegarlo, y esa es la propuesta que les traigo. Entonces, les voy a hablar qué está pasando muy brevemente en el mundo en salud, les voy a hablar después qué está pasando en Colombia, y ahí vamos a terminar con algunas propuestas. Miremos qué está pasando en el mundo. Entonces, Davos, en el año 2013, se preocupa y dice: reunámonos a hablar con los líderes del mundo acerca del sistema de salud. Dicen: la salud es uno de los principales retos del mundo en el siglo XXI, indudablemente. Pero también dicen: es uno de los grandes logros de la humanidad. Y ahí está la píldora inteligente, que de hecho ya es una realidad. Uno se toma una píldora y le toma fotos de todo el intestino delgado durante 8 horas. Y finalmente el médico coge esas fotos y lee todo lo que pasó. El ADN, la biotecnología, la impresión de órganos, la historia clínica, etcétera, etcétera, la cirugía robótica. Pero por otro lado, Davos también dice: los costos sanitarios crecen más rápido que la economía durante décadas, y a menos que se rediseñen los sistemas de salud, al 2025 habrá unas brechas tan grandes en los presupuestos que serán insostenibles. Entonces, vamos viendo que la salud tiene un efecto importante. Miren, por ejemplo, la longevidad. En el año 1960 la expectativa de vida en Colombia era de 57 años. Hoy estamos en 74 años. Ya se dice que inclusive hoy estamos llegando al punto donde cada año se gana un año de expectativa de vida. Por eso se dice que el niño que va a vivir 140 años ya nació, o que el ser humano que va a vivir 140 años ya hoy está vivo. Entonces, y eso se ve a lo que vemos en la gráfica de la izquierda, esos son distintos avances médicos. Entonces está la penicilina, está, por ejemplo, descubrir en 1955 que el cigarrillo estaba asociado con el cáncer de pulmón, y cada uno de esos avances va aumentando la expectativa de vida, pero a un costo muy importante. Miren esta diapositiva que es de Alejandro Gaviria, la de la izquierda, y esa diapositiva nos muestra en el eje X el costo de un tratamiento para cáncer, que en el año 1996 era de $200, y estos datos son reales porque yo los he visto con mis propios ojos. En el año 2006 era de $160.000, o sea, estamos hablando de $200 a $160.000, pero en el eje X vemos sobrevida, es decir, la persona vivió 2 años más con una excelente calidad de vida. El reto es cómo vamos a pagar eso para toda la sociedad, cómo vamos a hacer que eso sea sostenible y cómo lo vamos a lograr, porque además vemos aquí a la derecha los titulares de los periódicos que dicen: la crisis del NIH en Inglaterra es económica y política, el problema de la insostenibilidad del sistema de salud canadiense, el sistema de salud argentino en crisis, las fallas del sistema mexicano, y pues todos conocen lo que está pasando con el Obamacare en Estados Unidos. Miren, la gráfica de la izquierda muestra cómo crecen en las líneas que están por debajo los salarios
y arriba las dos líneas superiores son cómo crecen las primas de los seguros de salud. O sea, cuánto tiene que pagar la gente para estar asegurada, que simplemente nos lleva a pensar, y esa es una gráfica de Kaiser permanente, que no será posible asegurar la gente en el corto plazo si no entendemos una forma distinta de administrar la salud. Y esto se complementa con la gráfica que está al lado, que muestra en la barra grande es cómo nos gastamos la plata de la salud. 96% de los pesos que nos gastamos en salud los gastamos en el mundo en pagar servicios de salud, es decir, consultas médicas y cirugías y demás. Pero en la otra barra vemos que el 50% de los resultados en salud están determinados por los comportamientos de salud de esa persona, el 20% por el ambiente, el 20% por la genética y solamente el 10% por tener acceso a esa cirugía o a esos medicamentos o a esa consulta. Entonces, si no empezamos a pensar que nos tenemos que cuidar de una manera diferente, como especie, como sociedad, como país, como cajas de compensación, como EPS, sencillamente no es sostenible. Y esto se relaciona con cigarrillo, alcohol y tabaco, que todos sabemos pues que es una realidad. Entonces, para terminar con esto del mundo, pues hay unas tendencias importantes que son, digamos, hay más, pero se las quiero, algunas de ellas resaltar. Entonces, un perfil epidemiológico migrando a enfermedades crónicas, una expectativa de vida en aumento, unas enfermedades que antes eran mortales, que ya la gente no se muere, por ejemplo, de VIH, afortunadamente, puede durar 20 o 30 años con VIH, una subespecialización de la medicina, unos medicamentos, dispositivos y procedimientos nuevos de alto costo, como el de $160.000 que les mostraba para el cáncer, la salud como derecho, que eso es relativamente nuevo en las sociedades, con pocos deberes. Poco, sabemos mucho del autocuidado, pero poco lo practicamos. O sea, seguimos fumando, seguimos sin hacer ejercicio, seguimos comiendo más de lo que necesitamos. Consumidores informados que exigen sus derechos. Y pues por último les menciono la medicina personalizada, la medicina de precisión, que ya uno puede saber qué enfermedades puede tener en el futuro, de acuerdo inclusive, y ya eso existe hoy, pues 23andMe, y hay una cantidad de, digamos, de productos en el mercado que nos permiten eso. Entonces, primera conclusión, si por acá llueve, por allá no escampa. Es decir, aquí en Colombia nos damos muy duro y decimos, no, es que tenemos muchos problemas, pero realmente la especie humana no ha resuelto el problema de la salud. Y es así de claro, la especie humana no ha sido capaz de resolver, y es un reto que tenemos, y por eso me remonté hasta 4.600 millones de años atrás. Entonces, ¿dónde estamos en Colombia? Y tendemos a decir, no, es que todo es negro o todo es blanco, y yo creo que no es ni negro ni blanco. Yo creo que tenemos que hablar con cifras, con hechos y con datos, y ser lo más concretos que podamos, y ser lo más precisos con el lenguaje, para precisamente no servir para discusiones que no nos permitan encontrar soluciones. Y quiero hacerle 5 preguntas, que quiero que cada uno se las haga de corazón, y cada uno las interiorice. Y la primera es, ¿qué países conoce usted donde la salud sea un derecho fundamental? Yo no conozco sino Colombia. O sea, la salud es un derecho en muchos países. La salud hasta hace muy poco era un derecho económico, social y cultural por la Constitución del 91. Y yo no entendía la diferencia. Yo soy médico, patólogo, hice después un MBA, pero sé poco de derecho. Y entonces me puse como a entender cuál es la diferencia, pues que es una palabrita. Pero resulta que esa palabrita antes, una persona iba donde el médico y decía, doctor, yo tengo aquí una roncha, necesito que me mande una crema porque pues se me puede infectar y si se infecta me puedo morir y la vida es un derecho fundamental. Entonces, por conexidad con la vida, el juez le decía, listo, claro que sí. Hoy, cuando la salud se vuelve un derecho fundamental, ya dice, señor juez, tengo una roncha y me afecta mi salud. Y como la salud es un derecho fundamental, yo quiero que me dé esta crema que no está en el plan de beneficios. Entonces, simplemente no hay que hacer una conexión con otro derecho. Segundo, ¿qué países conoce usted donde prácticamente todos los medicamentos, procedimientos de alto costo estén incluidos en el plan de beneficios? Yo no conozco sino Colombia. Yo trabajaba en una compañía de biotecnología en Estados Unidos, que es la más grande del mundo, y yo me imaginaba que estos productos no se conocían en Colombia. Para sorpresa mía, en Colombia se utilizan mucho más fácilmente, tiene acceso a la gente, que en cualquier país que yo conozca. ¿Qué países conoce usted que tengan gastos per cápita cercanos a los $250 por persona por año? Estados Unidos tiene 9.000, Francia tiene 4.000, México tiene 1.000, y Colombia tiene 250. Cuando uno sale de Colombia y le cuenta a la gente lo que hacemos con $250 per cápita, la gente no cree, dice, eso es imposible. Yo no le creo a usted, que usted cubra trasplantes, medicamentos, eso es imposible. ¿Qué países de América Latina tienen el mayor número de clínicas y hospitales ranqueados como los mejores? En un estudio que hizo el ICONTEC, que ya les voy a mostrar, de 44 instituciones de América Latina, 21 de las mejores están en Colombia.
sigue Brasil con 8 y después Chile y Argentina con 4. Entonces uno dice, algo tenemos que estar haciendo bien, que de 44, 21 están en Colombia. Y por último, ¿qué países conoce usted donde exista un determinismo pesimista o un pesimismo determinista? Es decir, aquí nada se puede, aquí todo es imposible, es que aquí todo se lo roban, es que aquí ni para qué intentamos, es que es mejor que nos salgamos de la salud porque no se puede. Entonces, muy resumido, ¿qué tiene Colombia de bueno y de malo? Y no voy a recorrer todo esto, sino algunos puntos. Tiene cobertura universal, pero tiene poca efectividad e insatisfacción. Tiene un plan equitativo que alcanza con $250 per cápita, pero donde hay una presión fiscal importante, donde el sistema está desfinanciado y donde hay problemas de calidad y donde hay unos actores muy malos, pero hay unos actores muy buenos. Yo sé poco de cajas de compensación, pero sé que en EPS hay unas muy buenas y sé que hay unas que son bastante malas, por no decir poco buenas, ¿no es cierto? Pero indudablemente, parte de lo que tenemos que hacer es ser capaces de subir el estándar de todos los actores, ser capaces de entender que hay unas capacidades que hay que entregarle a los administradores y que quizás algunos no las tienen y que quizás aquellos que no las tienen lo más responsable es decir, venga, miremos cómo consolidamos para que pueda funcionar mejor. Miren lo que les decía del ranking, estas son las 44 instituciones donde están las flechitas verdes, son las que son en Colombia, o sea, de 44, 21. Y pues esta es una diapositiva que finalmente muestra un panorama, un sector en crisis pero en expansión, donde vemos que crece el número de camas, donde vemos que crece la inversión, donde vemos que crece todo lo que está pasando. Y como dice Alejandro Gaviria, es una crisis paradójica. Medtronic, que es la compañía más grande de dispositivos, le pidió a The Economist que hiciera un estudio para mirar qué países del mundo tenían sistemas enfocados en creación de valor para los pacientes. Esto es diciembre primero, esta presentación del año 2006, o sea, bastante reciente. Miraron 27 países, los que ven ahí, y encontraron que de América Latina, de 4 países que miraron, solamente Colombia tenía un nivel intermedio en creación de valor para el paciente en su sistema de salud. Y uno se pone a pensar, pero ¿por qué nosotros no lo vemos? ¿Y por qué los de afuera sí lo ven? Y esa es parte, digamos, del llamado hoy. La OCDE llega y nos revisa el sistema de salud. Y la OCDE dice, Colombia tiene un sistema de salud bien definido, con políticas ampliamente eficaces, instituciones de las que otros países podrían aprender y que merece ser mejor conocida internacionalmente. Pero también dice, nos preocupan 2 cosas, la sostenibilidad financiera y que las EPS se comporten como verdaderas aseguradoras, es decir, que hagan gestión de riesgo, que contraten por desenlaces en salud, que se preocupen porque la población esté más sana y mejor. Y hay un indicador de Así Vamos en Salud que mide una cantidad de indicadores muy grandes y los, digamos, aglomeran estos 4 indicadores: situación del sector, 79 sobre 100, situación de las instituciones, 63 sobre 100, percepción, 69 sobre 100 y financiamiento, 37. Entonces, claramente tenemos un problema de financiamiento, porque nos ha faltado también tener discusiones de qué vamos a pagar, cómo y hasta dónde. Y esa es una discusión muy importante. Segunda conclusión, Colombia ha superado retos muy importantes en salud. Es un referente internacional con potencial de ser real, indiscutiblemente, uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Pero tenemos grandes retos por superar. Y yo estoy absolutamente convencido que tenemos cosas que no tiene ningún país del mundo y que nos falta realmente es tener algunos, digamos, algunos elementos fundamentales, como esas discusiones que les decía de hasta dónde, cómo va el derecho a la salud. Entonces, si lo anterior es cierto, ¿por qué estamos tan enredados? Y dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y cuáles son las posibles salidas? Y eso es donde yo les quiero contar pues algo más de lo que estamos haciendo nosotros. Parte de la respuesta es porque nos hemos contado la historia equivocada, y nos hemos contado la historia equivocada durante 20 años, y el mundo se sigue contando la historia equivocada, pienso yo. Entonces, pues como realmente acción mata juicio, como son los hechos los que hablan más que las palabras, quise empezar simplemente con esta diapositiva que habla de 15 logros para tener, digamos, algo de autoridad moral para hablar. Y realmente, pues en el primer grupo, digamos, vemos temas de percepción. Por ejemplo, la satisfacción aumentó de 4.2 a 4.32, el top of mind subió de 10 a 14, quedó como la mejor EPS de acuerdo al ranking del ministerio, y cierre de 2 investigaciones de la Contraloría General de la República que son importantes, pero que igual se demostró que no había absolutamente ningún, digamos, mal proceder. Avances en la gestión individualizada del riesgo, con mejor salud materno-infantil, pero miren el punto número 8,
inicio de quimioterapia en el mismo mes de diagnóstico. Inicio de quimioterapia en el mismo mes de diagnóstico, y aquí vamos a tener 2 segundos. Nosotros entendimos que un paciente con cáncer le pasan 3 cosas. Primero, el tiempo se detiene. Segundo, es decir, como que la vida se para él y su familia. Segundo, el tiempo se resignifica. Diciembre ya es, ¿será que mi papá estará vivo en diciembre? Ya no es simplemente 3 o 4 meses, sino qué estará pasando en ese momento. Y las prioridades cambian. Y nosotros lo hacíamos de buena fe, nos pasaba que le decíamos a un paciente, tenés un tumor, pero tranquilo que tenés la resonancia en 6 semanas, y en 6 semanas entonces, con una semana de lectura, o sea, en 7, te decimos si tenés cáncer o no. Y yo le decía a mi equipo, ¿usted les parece que es compasivo tener una persona 7 semanas esperando si se va a morir o no y sin saber qué le va a pasar en su vida? Hoy estamos siendo capaces de hacer la resonancia en 4 a 6 días para que su vida siga. Y lo que nos soñamos es que inclusive decirle, este es su plan para los próximos 5 años, porque queremos que usted esté vivo en 5 años. Avance en diabetes, bueno, y finalmente 24.500 millones de pesos de utilidad, que eran los que se requerían para margen de solvencia. Es decir, sí pudimos hacer las cosas de manera que inclusive éramos rentables, y ya les voy a contar los secretos que pueden ser aplicables. Gasto administrativo de 6,1 y crecimiento de 215.000 afiliados. Entonces, ¿de dónde viene, digamos, toda esta historia que nos hemos contado equivocada? Cuando el doctor Mauricio Toro era el jefe mío, y yo llegué a inducción, miren la fecha de este cuaderno, agosto 17 del 2006. Y yo escribí en el proceso de inducción Sistema de Salud Colombiano. Hice este dibujo. Lo más particular es que yo me puse a revisar este cuaderno en noviembre del año pasado y me encontré el día anterior esta reunión que decía: el cliente espera acompañamiento, comunicación, facilidad, relacionamiento y trato digno. La propuesta de valor son las mejores relaciones, acompañarlos, solucionarlo, ocuparnos de él, comprometernos siempre con la mejor solución para el cliente. Y yo reflexionaba y yo decía, pero si nos contamos 2 historias tan distintas, si a mí me están bregando a comer y yo me estoy bregando a comer a todos, pero yo le quiero servir al cliente, ¿cómo lo puedo hacer? Es imposible que lo pueda hacer. Y lo que yo pretendo en estos 8 minutos que me quedan es contarles cómo estamos pensando que esas 2 historias sí son compatibles y que es una sola historia. Cuando yo llegué entonces, y todavía el sistema de salud en Colombia, hoy se dice lo que está en negro: esto es muy difícil, las EPS contra todos, unos ganan y otros pierden, el control del costo es la prioridad y es la ley del más fuerte. A raíz de toda esta crisis del sistema de salud, y lo que muestro ahí son, digamos, algunas etapas arbitrarias de lo que ha pasado en el sistema de salud y en EPS Sura. A raíz de la crisis del 2009 empezamos a entender cosas distintas, necesitamos ayudarnos. Esto es un sistema, unos ganan y otros pierden, puede ser cierto, pero ¿será posible la confianza? Podremos tener alianzas con los distintos actores. Y hoy definitivamente, 2015, que inclusive si alcanzan a ver, dice futuro próximo, transformación y servicio, 2015 al 2018, entendemos que el paciente tiene necesariamente que estar en el centro y que es la única forma de que haya relaciones gana, donde gana el paciente, gana la familia, gana la empresa donde trabaja el paciente, gana la caja de compensación, gana el médico, gana el hospital, gana el asegurador, gana el sistema, gana el país. Y donde hacerlo bien es más barato, y este es un concepto que es muy importante, hacerlo bien es más barato, y ya les voy a mostrar ejemplos, y donde la confianza es fundamental. Entonces, este es un punto de quiebre que igual es importante como parte de la historia. La línea azul son utilidades. En el año 2008, ya Mauricio estaba en protección, afortunadamente para él, y en ese momento, digamos, tuvimos un quiebre importante, y yo empecé en la gerencia general, y realmente fue un llamado a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos perdiendo 15.000 millones de pesos, y estamos en el mes de abril. Y realmente, bueno, vos sos el gerente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 2 meses para tomar una decisión. Las 2 alternativas eran estas: negar servicios para controlar el costo o entregar los servicios lo más rápidamente posible. Yo le dije a mi esposa, le dije, creo que me quedan 2 meses de trabajo. Y dije, bueno, pues dale, aquí vamos. Y finalmente yo me reuní con el equipo y tomamos la decisión de irnos por la alternativa 2. Entreguemos los servicios lo más rápidamente que podamos y eliminemos procesos. Y si esto no es sostenible, en 2 meses nos reunimos con Suramericana y le decimos, oiga, esto no es sostenible, definitivamente este negocio es imposible y no es viable. Y miren qué vamos a hacer, porque no se puede hacer. Y entendimos 2 cosas. Lo primero, que hacer las cosas bien es más barato. Les doy un ejemplo. Una señora con cáncer de seno, estadio 1, el tratamiento vale 10 millones de pesos. Una señora con cáncer de seno estadio 3, el tratamiento vale 122 millones de pesos, o sea, 12 veces más.
Y una mujer con cáncer de seno estadio 4, el tratamiento vale 220 millones de pesos, es decir, 22 veces más. Pero el detalle es este: de esas mujeres, en 5 años, la primera están vivas todas. De la segunda, la estadio 3, la que vale 120 millones de pesos, en 5 años están vivas el 72%. Y de la tercera, en 5 años están vivas solo el 22%. Es decir, además de que me vale 22 veces más, se me mueren 4 de cada 5. Entonces, y entendimos también que tenemos que mirar las cosas distinto y que nuestra función es aliviar a la gente y es evitar, pero mientras más rápido la aliviemos, más barato nos sale a todos. Y en el año 2015 tomamos una decisión que fue trascendental y fue: queremos una empresa centrada en las personas. Y fue una decisión que nos daba bastante miedo, pero que entendimos que mientras más nos enfocábamos ahí, inclusive más rentables éramos. Cuando más poníamos al paciente en el centro y su bienestar, más plata dábamos. Entonces, nos dimos cuenta que la historia que nos habíamos contado durante 20 años era esta. Era así una vez un guerrero que luchaba todos los días. Tenía miles de amenazas en los bosques y en los mares, en los aires y en la tierra, enemigos que lo acechaban en el día y en la noche. Estuvo a punto de morir y malherido muchas veces. De hecho, cada día piensa que será su último día. Y propusimos: ¿y qué pasa si nos contamos esta historia? Era así una vez un guerrero que entendió que a través de su arte podía servir. Y mientras más servía, más poderoso y fuerte se volvía. Desarrolló poderes que le permitieron entender que los enemigos eran otros y eran compartidos, y que juntos las luchas ya no eran mortales. Y el servicio le dio fuerza y sentido. Yo le decía al equipo mío: es muy distinto levantarnos a controlar el costo a levantarnos a servir. Y si servimos mejor, el costo sale más barato. Y eso es lo que cada vez estamos encontrando, que es lo que muestro yo aquí. También esta gráfica lo que muestra es, en los distintos años, si a mí me preguntaran: Gabriel, ¿qué posibilidades crees vos de que esta compañía exista el año entrante? Esta hubiera sido mi respuesta. En el año 2008, yo hubiera dicho 5%, año 2009 10%, aquí fue, digamos, la crisis del sistema de salud. Pero esta línea aquí inclusive es la línea de utilidad, que es cuando más entendimos que nuestra función es estar centrados en el paciente. Entonces, tercera conclusión: en Colombia nos hemos contado la historia equivocada acerca del sistema de salud, porque es para servir y no para luchar, es con otros actores y no contra otros actores, es para el paciente y no para mí. Y es una historia de amor y no de miedo, y eso es muy importante. Y los enemigos son comunes y son diferentes, y tienen que ser la deshumanización, la corrupción, la falta de información, la desarticulación. O sea, no pueden ser las clínicas y los hospitales, no pueden ser las cajas de compensación, no pueden ser los médicos. Tienen que ser lo que no permite que el sistema funcione bien. Entonces, nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es nuestro futuro? Y esa es la pregunta equivocada, porque la pregunta realmente es: ¿cuál queremos que sea nuestro futuro? Porque yo insisto en que está en manos de nosotros y que depende de nuestra capacidad de gestión, y por eso decía que hay unos conocimientos y unas capacidades que tienen que ser adquiridas, porque sin esas no es viable, digamos, a la administración del tema de salud, pero que son fundamentales. Entonces, entendimos, y esto está escrito, en algún momento nosotros dijimos que las EPS existen para dar resultados, y que los resultados tienen que ser en salud, en satisfacción y financieros, es decir, tener la gente más sana, más contenta y ser sostenibles como consecuencia de lo anterior. El gerente de salud que trabaja conmigo me dijo: Gabriel, eso que vos te inventaste ya existía y se llama la triple meta, y se lo inventó en el 2007 el Instituto para el Mejoramiento de los Sistemas de Salud. Entonces empezamos a entender que el mundo hoy está hablando de esto en pequeños, digamos, grupos, pero que este es el futuro y que no hay un futuro distinto que sea sostenible. Y empezamos a decir: antes decíamos cuántas vidas tocamos en 12 meses, pero hoy la pregunta es cuántas personas tenemos el privilegio de servir en 12 meses, y eso cambia todo el contexto. Entonces, ahora que vamos para elecciones, dicen: bueno, hay que acabar las EPS. Las EPS realmente son intermediarias. Y yo quiero dejarles esta idea: las EPS se pueden acabar, pero realmente ningún problema se soluciona, y al contrario, los problemas se agravan, porque hay 10 funciones muy importantes que las EPS hacen, que si no existirían alguien tiene que hacerlas, y se las voy a leer muy rápidamente. Primero, representan al usuario, garantizan el derecho a la salud, es decir, si yo necesito algo, yo voy a la EPS y pido una cita. Si la EPS no existe, ¿a dónde pido la cita? A la Secretaría de Salud, al hospital más cercano, en las páginas amarillas, en internet. Gestionan el riesgo en salud, buscan los hipertensos y los diabéticos y los tratan antes de que se enfermen, y los traen y les dicen: venga, que yo necesito que usted se controle la presión porque no quiero que le dé un infarto. Asumen el riesgo por el paciente. Si una cuenta vale, como la que les decía, $160.000, la paga la EPS. Articulan los servicios. Si yo me quiebro un codo y me tienen que operar,
cirujano, ortopedista, material de osteosíntesis, anestesia, quirófano, etcétera, rehabilitación. ¿Quién articula todo eso? Alguien lo tiene que articular. Pagan incapacidades y licencias, regulan y controlan la calidad y el costo, es decir, por qué en este hospital es tan caro, tan costoso y tan malo, y por qué en este es tan bueno, y cómo podemos mejorar la calidad. Compran inteligentemente, cómo lograr comprar 100 cirugías de bypass gástrico en vez de comprar cada una para que se puedan, digamos, hacer esquemas mucho más eficientes, gestionan la información del sistema y administran el no-post. Se me acabó el tiempo, pero me quedan 2 minuticos. Entonces, en términos de perspectivas, pues tenemos que trabajar con los informales, que son 10 millones de personas en Colombia, eso es muy importante. Tenemos también que entender que ya hay un camino trazado por el Ministerio, que es precisamente del modelo integral de atención en salud, que es un modelo absolutamente bien pensado, que habla de caracterizar la población, tener unas rutas integrales, implementar por territorios unas redes que puedan atender al paciente, redefinir el rol del asegurador como el quien gestiona el riesgo. Y también tenemos que hacer cosas como esto, por ejemplo, reducir el número de EPS. En Colombia no puede haber 50 EPS. Yo insisto en que tiene que haber 15 EPS, pero lo que pasa es que no hay 15 EPS buenas. ¿Cómo vamos a hacer para que haya 15 EPS con las capacidades mínimas requeridas para hacer lo que tienen que hacer? ¿Cómo vamos a lograr eso? Porque entendemos también que tenemos 3 realidades distintas, 3 países diferentes. Es distinto el modelo en Medellín a como es en Auriaquí, a 4 horas de Medellín, a como es en el Chocó. Y en el Chocó, por ejemplo, el sistema de salud debería incluir la gasolina del helicóptero para que aterrice en la mitad de la selva cada 15 días y para que transporte los pacientes. Y no puede ser igual al sistema de salud que se atiende en Medellín en el Pablo Otón Uribe, porque son totalmente diferentes. Entonces hay 3 realidades y 3 modelos diferentes. El tema de pólizas y prepagadas es muy importante. En Colombia tenemos una penetración cercana al 4%, en Brasil tenemos el 35% de penetración, y eso es demasiado importante, esa implementación, digamos, de planes voluntarios. Y finalmente, como propuestas, pues esto es lo que les decía, en un año deberíamos ser capaces de pasar a tener un número reducido de EPS que tengan entre 3 y 5 millones de afiliados enfocadas en riesgo, que trabajen sobre desenlaces en salud, que sean sólidas financieramente, que sean transparentes, que compitan adecuadamente, inclusive que tengan integración vertical que les permita hacer las cosas bien. Y el camino para llegar allá es todo esto que el Ministerio ha hecho, también hecho, donde los modelos de salud mías y demás pues tienen un derrotero bien marcado, donde hay unas guías y protocolos, donde ya hoy el MIPRES permite un manejo transparente del no-post. Y ahí es donde aparece aquí como un fantasma Unidos por los Trabajadores y sus familias. Y es muy importante que las cajas piensen su rol, porque ayer yo escuchaba inclusive que una alternativa es, por ejemplo, quitarle plata a algunas cajas para darle a otras que tienen problemas, y yo creo que eso realmente es ponerlas en un agujero negro, que es lo que quiero mostrar aquí. Ayer yo decía, ¿dónde encuentro una foto de un agujero negro? Pues casualmente en mi habitación del hotel estaba esta foto. Entonces, conclusión número 4, el peor escenario para el sistema de salud colombiano es enfocarse en una reforma estructural que nos desenfoca de los problemas y soluciones reales. Tenemos que articular el sistema alrededor del usuario, donde el médico general sea el general de la medicina, donde se definan los derechos y la garantía del derecho a la salud, donde la liquidez, la solvencia y la sostenibilidad del sistema sea un tema abierto de discusión y que trabajemos conjuntamente, donde se depuren los actores bajo estándares de calidad y con esas competencias básicas requeridas, donde se incorporen nuevas tecnologías y sostenibilidad, y finalmente donde trabajemos todos por la legitimidad y sostenibilidad de la confianza del sistema de salud, pues basado en la estabilidad jurídica. Quinta conclusión, podemos tener el mejor sistema de salud del mundo en un corto plazo, realmente. O sea, yo creo esto de verdad, tenemos unas bases supremamente sólidas. El futuro está en nuestras manos, y esta frase me parece contundente. Los que aseguran que es imposible no deberían interrumpir a los que estamos intentándolo. Esta es otra frase pues bastante poderosa de Richard Branson: si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes. Y por último, del capitalismo consciente, de Raj Sisodia, decía: quienes estamos vivos hoy podemos elegir llevar las vidas más llenas de sentido como nunca antes en la humanidad. Por eso me remonto al principio cuando les hablaba de los orígenes de la Tierra. ¿Y cuál es la oportunidad que tenemos hoy? Pues la salud es un aspecto muy emocionante de la aventura, digamos, de la especie humana, y nosotros tenemos la capacidad de participar de esa aventura. Esto es lo último, este sistema nunca será más grande que nuestros sueños, por eso tenemos la responsabilidad de tener sueños grandes. Muchas gracias.